Perú y Chile. Desde hace más de 19 años, la Cámara acompaña a las empresas en su proceso de internacionalización, actuando como plataforma de contacto e información para todos aquellos interesados en ingresar a los mercados peruanos y chilenos. La Cámara está conformada por una comunidad de más de 350 empresas socias y 4.000 contactos en los diferentes rubros, entre ellos minería, agroindustria, finanzas, consultoría empresarial, retail, turismo, transporte y telecomunicaciones, entre otros. Adicionalmente, tenemos 14 aliados estratégicos que promueven el desarrollo de diversas actividades, tales como intercambio y colaboración en temas económicos, culturales y comerciales. En la Cámara de Comercio Peruano-Chilena contamos con un nutrido calendario mensual de plataformas comerciales, contacto, información y networking para empresas interesadas en potenciar sus relaciones entre los mercados peruanos y chilenos, ofreciendo las herramientas necesarias para apoyar un posicionamiento claro y competitivo de las mismas. Te invitamos a formar parte de esta gran red de contactos y oportunidades para tu empresa. La Cámara de Comercio Peruano-Chilena es una institución sin fines de lucro cuya misión es facilitar y fomentar el intercambio comercial entre Perú y Chile. Desde hace más de 19 años, la Cámara acompaña a las empresas en su proceso de internacionalización, actuando como plataforma de contacto e información para todos aquellos interesados en ingresar a los mercados peruanos y chilenos. La Cámara está conformada por una comunidad de más de 350 empresas socias y 4.000 contactos en los diferentes rubros, entre ellos minería, agroindustria, finanzas, consultoría empresarial, retail, turismo, transporte y telecomunicaciones, entre otros. Adicionalmente, tenemos 14 aliados estratégicos que promueven el desarrollo de diversas actividades, tales como intercambio y colaboración en temas económicos, culturales y comerciales. En la Cámara de Comercio Peruano-Chilena contamos con un nutrido calendario mensual de plataformas comerciales, contacto, información y networking para empresas interesadas en potenciar sus relaciones entre los mercados peruanos y chilenos, ofreciendo las herramientas necesarias para apoyar un posicionamiento claro y competitivo de las mismas. Te invitamos a formar parte de esta gran red de contactos y oportunidades para tu empresa. La Cámara de Comercio Peruano-Chilena es una institución sin fines de lucro cuya misión es facilitar y fomentar el intercambio comercial entre Perú y Chile. Desde hace más de 19 años, la Cámara acompaña a las empresas en su proceso de internacionalización, actuando como plataforma de contacto e información para todos aquellos interesados en ingresar a los mercados peruanos y chilenos. La Cámara está conformada por una comunidad de más de 350 empresas socias y 4 consultoría empresarial, retail, turismo, transporte y telecomunicaciones, entre otros. Adicionalmente, tenemos 14 aliados estratégicos que promueven el desarrollo de diversas actividades, tales como intercambio y colaboración en temas económicos, culturales y comerciales. En la Cámara de Comercio Peruano-Chilena contamos con un nutrido calendario mensual de plataformas comerciales, contacto, información y networking para empresas interesadas en potenciar sus relaciones entre los mercados peruanos y chilenos, ofreciendo las herramientas necesarias para apoyar un posicionamiento claro y competitivo de las mismas. Te invitamos a formar parte de esta gran red de contactos y oportunidades para tu empresa. Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos en esta tarde. Es un honor darle la más cordial bienvenida y agradecerle sinceramente por acompañarnos y por el pequeño retraso que tuvimos, la verdad. Gracias por la paciencia. Em, Hoy día en nuestro webinar, Reglamento de Supervisión de la OEFA. Este webinar está organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, nosotros en coorganización con nuestros socios GSA Legal. El propósito de este encuentro es brindarle a los asistentes una comprensión clara de los alcances de los nuevos reglamentos de la supervisión de la OEFA y poder resolver cualquier consulta que tengan ustedes al respecto de esto. Sean todos muy bienvenidos. Les voy a dar un pequeño brief de lo que es GSA Legal para que se enteren un poco de la gran trayectoria que ellos tienen. Ellos cuentan con más de 135 años de experiencia, se enfocan en desarrollar relaciones auténticas y duraderas con sus clientes desde el primer contacto, a través de la presencia directa
de los socios en cada fase del servicio, garantizando un alto nivel de asesoramiento y confianza. Además, su política de honorarios flexibles se ajusta a cada situación, brindando acceso a servicios legales de alto valor sin sacrificar la calidad y el profesionalismo. Hoy día contamos con dos exponentes, con don Edgar, socio de GSA Legal. Él tiene más de 20 años de experiencia legal en la práctica minera y de recursos naturales. Posee importante experiencia en asesorías a clientes nacionales e internacionales en el diseño de estructuras legales para llevar adelante sus proyectos de inversión en minería e hidrocarburos. Ha asesorado gobiernos extranjeros, como el de Paraguay, en sus intenciones de modificar legislaciones mineras locales con el objetivo de atraer inversiones y asumió la gerencia legal de una importante empresa minera transnacional con supervisión directa de operaciones ubicadas en otros países de la región, Chile y Honduras. Y por otra parte, tenemos a la señora Julia, asociada senior, especialista en temas relacionados con la regulación minera, procedimientos administrativos, sancionadores y fiscalización ambiental. Ha trabajado como especialista legal en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Perú, la OEFA, así como asistente legal de la Comisión de Minería y Energía del Congreso de la República. Así que ahora les voy a dar el pase, pero antes les quiero decir a todos los que estén aquí conectados que si tienen alguna pregunta que les gustaría hacer mientras está exponiendo Julia o Edgardo, que por favor la dejen en el chat y una vez que ellos terminen las vamos a leer para que ambos nos puedan responder, ¿ok? Comenzamos contigo, Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Valentina, por la presentación. Voy a proyectar lo que tenemos preparado para ustedes. Adelante. Súper, la estamos viendo. Sí, pero creo que, confírmeme que se ve como presentación. No, estamos viendo No, PowerPoint. Un segundo. ahora sí, ahora sí. Dale. Y bueno, ya nos has presentado muy bien también el tema. Lo que nos convoca el día de hoy es comentarles acerca del reglamento de supervisión de la OEFA. Es un reglamento bastante reciente. De hecho, fue publicado el 23 de julio del 2025. Entonces, las disposiciones todavía son bastante nuevas para los administrados que están bajo el ámbito de esta autoridad de fiscalización. Entonces, la idea acá un poco es exponerles aquellas novedades en términos de adecuación de conductas que pueden ser herramientas bastante positivas para lograr un archivo y evitarse por ahí una multa por parte de la entidad. Antes de comenzar, sí me gustaría mencionarles también que con la entrada en vigencia de este reglamento de supervisión se ha derogado el reglamento anterior del año 2019 y también otros dos reglamentos, en específico el reglamento especial de supervisión directa para terminación de actividades, que es un reglamento bastante antiguo del año 2013. De hecho, lo que comenta OEFA en la exposición de motivos de este reglamento de supervisión es que se ha dejado sin efecto este reglamento de determinación de actividades porque en la práctica no tenía mucha utilidad, no les era una herramienta práctica de aplicación en el día a día. Otro de los reglamentos que también ha sido derogado con la entrada en vigencia de este nuevo reglamento de supervisión es el reglamento que regula una figura que se denomina mejora manifiestamente evidente, pensada idealmente cuando entró en vigencia en el año 2014 como de utilidad justamente para adecuación de conductas y evitar que los administrados cayeran en potencial sanciones. Esto también, OEFA, dentro de la exposición de motivos, señala que tampoco ha sido de utilidad porque de la revisión de la data histórica, desde la entrada en vigencia de esta figura de mejora manifiestamente evidente hasta la data que ellos han revisado el año 2024, no encontraron ni un solo caso de éxito en el cual un administrado haya podido argumentar la configuración
de esta figura. Entonces, también bajo ese razonamiento consideraban necesario reformularla y poder incorporarla dentro de este nuevo reglamento de supervisión, con algunos matices y algunas modificaciones, que es justamente lo que vamos a exponer. En términos de contenido, el reglamento de supervisión guarda bastante similitud con el reglamento del año 2019. Sí, de hecho, es un reglamento que inicia con disposiciones generales que nos hablan de principios y definiciones que van a ser de aplicación para entender un poco el contenido del reglamento en sí mismo, pasando por los sujetos de la supervisión, es decir, qué entendemos por autoridad de supervisión, qué entendemos por administrado y cuáles son los papeles de estos. En tercer término, el reglamento nos explica un poco cuáles son las etapas de la supervisión a realizar por OEFA. Cuándo es que inicia la supervisión, los tipos de supervisión, todas las etapas hasta la emisión finalmente de resultados. Las novedades del reglamento, de hecho, las podemos encontrar a partir del título cuarto, cuando nos hablan justamente de esta figura que yo les mencionaba, mejora manifiestamente evidente, que ya no existe como un reglamento independiente, ahora lo tenemos dentro de este reglamento de supervisión. Dentro del título quinto, que nos habla de las medidas administrativas, la novedad es la figura de compromiso de cumplimiento, que más adelante vamos a ver que también busca evitar la imposición de una medida administrativa y por ahí evitarte el inicio de un sancionador, también es aplicable bajo esta figura. Otra novedad adicional la tenemos en el título sexto, con la explicación un poco más a detalle, y era algo bastante requerido, del procedimiento de dirimencia en la supervisión ambiental. Y finalmente el reglamento cierra con un procedimiento adicional, esta vez vinculado a las acciones de supervisión in situ, conjuntas que puede realizar el OEFA junto con otras autoridades o entidades públicas. Esto para tener un poco en mente cuál va a ser el contenido, y como les digo, no hay mucha diferencia de lo que ya teníamos en el año 2019, salvo estos puntos que yo les he dicho que son las novedades, que es a lo que queremos apuntar en esta explicación. No sin antes pasar por un cuadro comparativo. Desde el estudio nos ha parecido bastante interesante mostrarles un poco las diferencias que hemos identificado entre el reglamento del año 2019 y lo que tenemos ahora vigente. En términos de principios, por ejemplo, se ha incorporado el de promoción e innovación mediante el uso de tecnologías digitales. Esto apuntando a que cada vez más la OEFA, cuando va a hacer las supervisiones, va con grandes equipos tecnológicos. No es de extrañar que, por ejemplo, los supervisores lleguen con cámaras GoPro adheridas a sus cascos, o que hagan vistas de la unidad fiscalizable o del área de influencia con drones, ¿no? Entonces, justamente este principio se recoge apuntando a la realidad de la supervisión hoy en día y al uso de tecnologías que OEFA viene incorporando cada vez más en el desempeño de sus funciones. Como facultades del supervisor se ha incorporado lo relativo a la normativa de datos personales, es decir, si es que se va a hacer declaraciones relevantes, se les va a pedir justamente la autorización a los administrados en términos de uso de datos personales. También se va a permitir el uso de herramientas y equipos necesarios para llevar la supervisión presencial o remotamente, pero en tiempo real. Y también se ha incorporado la facultad del supervisor de poder ampliar o variar el alcance de la supervisión si es que se identifica un titular distinto o hechos ambientales adicionales que ameritan justamente ampliar el alcance de la misma. En términos de deberes del supervisor, se ha incorporado el respeto a la normativa de integridad y anticorrupción. Creo que esto es bastante transversal para todas las entidades del Estado desde hace algunos años. Como información para las acciones de supervisión, ya sabemos desde el reglamento anterior que OEFA tiene un mandato para todos sus administrados de que estos custodien información o data de hace 5 años atrás. La novedad sobre este tema es que ahora OEFA ha señalado de que va a existir información o documentación por origen contractual o origen normativo o por mandato del OEFA que tenga que estar custodiada dentro de la unidad fiscalizable. Lamentablemente, dentro de la exposición de motivos no encontramos un listado de cuál es esta documentación que tiene que estar custodiada dentro de la unidad fiscalizable, pero un poco de la búsqueda que nosotros hemos realizado sería perfectamente aplicable a este caso. Por ejemplo, el registro de generación de residuos sólidos,
que, como sabemos, por normativa tiene que estar dentro de la unidad fiscalizable. Entonces, toca aquí sí ponerse un poco acucioso y revisar a la interna qué es lo que aplicaría para cada caso en concreto, para cada actividad, para cada industria, que bajo un razonamiento lógico debería permanecer dentro de la unidad fiscalizable. Nuevamente, nosotros como estudio somos de la posición que por un tema de predictibilidad y seguridad jurídica, el escenario ideal hubiera sido que se incluyera un listado, aunque sea meramente referencial, pero lamentablemente no tenemos esa herramienta. Consideramos que es algo pendiente que podría sí desarrollar la autoridad, quizás en alguna directiva, en algún otro documento complementario, pero lamentablemente no tenemos nada hasta la fecha. Ahora, en términos de facilidades para el normal desarrollo de las acciones de supervisión, lo que también se ha señalado acá, que era algo que ya sucedía en la práctica, es que se considera dentro del reglamento que la ausencia del representante legal de la empresa no va a impedir el ingreso a la unidad fiscalizable ni la ejecución de la supervisión en sí misma. Nuevamente, esto era algo que ya se venía desarrollando en la práctica. De hecho, si es que existía algún tipo de negativa por parte del administrado bajo este argumento, lo que hacía automáticamente la OEFA es iniciar un procedimiento administrativo sancionador bajo el sustento de una obstaculización, Obstrucción, sí. en el desarrollo normal de la supervisión. Ahí quería un poquito complementarte. Lo que siempre se sugiere a nuestros clientes es, previa, digamos, identificación correcta de que la gente que viene de OEFA es de OEFA. Uno puede llamar por teléfono a preguntar también a OEFA si es que el inspector que se ha identificado pertenece a OEFA por temas de seguridad. Previa a esa verificación, siempre se les sugiere que entren, o sea, que dejen pasar al supervisor, porque el solo hecho de no dejarlo pasar por el temor de que no haya alguien que represente a la compañía o que firme el acta, y en sí mismo es una infracción. Entonces, siempre se puede, digamos, se les puede dejar pasar y en el transcurso del procedimiento de supervisión puede venir la persona encargada o quien tenga poderes correspondientes, ¿no? Continúa. Gracias, Edgardo. Otro tema que también es muy importante resaltar, que ahora sí lo tenemos incorporado dentro del reglamento de supervisión, y de hecho no lo teníamos en el año 2019 con el reglamento anterior, es que ahora se han precisado los derechos del administrado en el marco de una supervisión. Entonces, este artículo yo creo que sí merece bastante comentario y bastante atención, porque de hecho se han configurado bastantes derechos que pueden ser utilizados dentro de una supervisión a favor de, por ejemplo, el derecho a grabar la supervisión, ya sea en audio o video de inicio a fin. Cuando hemos conversado con varios de nuestros clientes, esto les ha parecido bastante novedoso porque usualmente ellos nos comentaban que tenían algún tipo de observación sobre procedimiento en toma de muestras o que no se había llevado a cabo la supervisión de forma correcta o de repente con actitudes no tan alineadas por parte de los supervisores. Entonces, este tipo de conductas pueden ser verificadas en el caso de un potencial sancionador con esta grabación, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante útil. De hecho, con la incorporación en calidad de derecho, nuestra sugerencia a nuestros clientes y bueno, y en general, aprovechando que estamos ahora acá reunidos, que la puedan tomar en cuenta si es que OEFA los visita. Lo otro que también se ha incorporado, que de hecho era algo que sucedía ya en la práctica, era el derecho a incluir observaciones dentro del acta de supervisión al concluir la supervisión in situ. También la posibilidad de solicitar plazos que sean adecuados para la remisión de información, si es que la información no la tienen disponible durante el desarrollo de la misma, el derecho a solicitar dirimencia durante la supervisión in situ. Recordemos que, como ya les adelanté, ahora tenemos un procedimiento de dirimencia determinado dentro del reglamento en sí mismo. Y también el derecho a ser asesorados durante la supervisión, siempre y cuando que esto no presente un obstáculo para el ejercicio de la supervisión del OEF. Ahora, en términos de tipo de supervisión, esto guarda bastante similitud con lo que teníamos en el año 2019, es decir, se mantiene la clasificación de supervisión de control y una supervisión orientativa, y también la clasificación de supervisión entre regular y especial, dependiendo de la justificación o el origen de la misma.
Como les decía, en términos también de desarrollo de la supervisión, lo que ha pasado es la incorporación de una etapa antes de la formulación del plan de supervisión y la ejecución de la misma. Esta es llamada diligencias preliminares, contemplada dentro del artículo 15. La idea es que dentro de esta fase de diligencias preliminares, la autoridad pueda recabar información, ya sea dentro de la misma entidad o en el marco de colaboración entre entidades, alimentarse de la data o información que manejen otras. En términos de la acción de supervisión in situ, la novedad, y sí quiero hacer bastante referencia a esto, es esta figura de reunión de apertura, que nuevamente era algo que ya varios supervisores venían ejecutando con la finalidad de que los administrados conozcan cuál va a ser el alcance de la supervisión. Ahora, en lo que es supervisión in situ, sí lo tenemos recogido dentro del reglamento. Mi recomendación personal es que si OEFA les toca la puerta, pidan el desarrollo de esta reunión de apertura, porque es a través de esta que ustedes pueden obtener información del equipo de supervisión acerca del objeto, qué componentes van a visitar, si es que se va a hacer toma de muestra o no. Y adicionalmente, en caso se ejecute esta reunión de apertura, el equipo les va a tener que informar con mucha mayor precisión las facultades que tienen ellos, los derechos que tienen ustedes y si es que están habilitados o no para el dictado de medidas administrativas. Entonces, es una fase que yo considero bastante importante por un tema de simetría de información y que ustedes puedan conocer el ámbito o la idea o el plan de trabajo con el cual va el equipo y por ahí no los tome por sorpresa. Como les decía, he incorporado la posibilidad de solicitar diligencia. Esto lo tenemos en el artículo 21 y está pendiente hasta el día de hoy, esto vinculado a los riesgos que generan el incumplimiento, la aprobación de la metodología por parte de la OEFA para la estimación de riesgos ambientales. Otra novedad bastante grande viene en el artículo 24, cuando nos habla de las acciones que pueden implementar los administrados ante incumplimiento. Acá se recoge esta figura, creo que bastante conocida por los administrados de OEFA, de subsanación voluntaria. Ahora, con el nuevo reglamento, no solamente hablamos de subsanación voluntaria, sino también de corrección de conducta, pero es un tema que sí vamos a explicar con mucho mayor detalle porque da para conversarlo un poquito más. Otra novedad que también ya se las adelanté es la incorporación de la figura dentro de este reglamento de la mejora manifiestamente evidente con ciertos matices. También consideramos que es un punto bastante relevante para desarrollar. Sí nos gustaría explicarlo más adelante. Lo mismo también con esta nueva figura de compromiso de cumplimiento, esto vinculado a las medidas administrativas. Y unos últimos temas que también vamos a conversar con mayor detalle es el procedimiento de diligencia en la supervisión y la posibilidad de supervisiones conjuntas con otras autoridades. Entonces, habiendo ya terminado este cuadro comparativo que creo que nos brinda una visión bastante general de las diferencias y de las nuevas incorporaciones, como les comentaba, para nosotros es bastante interesante poder compartir con ustedes lo que consideramos los principales aspectos regulados. Hay unos 4 o 5 temas, si no me equivoco, que nos gustaría conversar con mayor detalle. El primero de ellos es la figura de supervisión orientativa. Este tipo de supervisión, de hecho, ya la teníamos en el reglamento del año 2019. Ahora se han delimitado los alcances y los límites para su aplicación. Como sabemos, la finalidad de una supervisión orientativa versus lo que consideramos una supervisión de control tiene por finalidad educar a los administrados, ¿no? No va con fines de identificar hallazgos o de iniciar un sancionador o de imponer multas o de algún tipo de medida administrativa. Todo lo contrario, va con la finalidad de que el OEFA sea un aliado conocido para los administrados, darles a conocer sus obligaciones y exponerles cuáles son las contingencias del incumplimiento de las mismas. Ahora, esta figura tan benévola del OEFA no va a ser aplicado a todos los administrados, por supuesto. El reglamento de supervisión ya se han ceñido, por ejemplo, de que solamente van a ser sujetos de supervisión orientativa las empresas que no hayan sido supervisadas previamente por el OEFA. Esto pensando un poco en todas las transferencias de funciones
de diferentes sectores que tiene la UEFA por culminar, llámese vivienda, llámese salud, llámese transportes y comunicaciones. Entonces, todo este grupo de nuevas empresas, de nuevos administrados, sí podrían acogerse a una supervisión orientativa por esta causal, ¿no? De que no han sido supervisadas previamente por la entidad. Otro supuesto nos habla de administrados que sean personas naturales o MIPES, también cuando se apruebe un nuevo instrumento de gestión ambiental, esto por disposición normativa, por tanto queda totalmente excluido la figura de actualizaciones o modificaciones de instrumento de gestión ambiental por iniciativa de las empresas. También va a ser aplicado durante los 2 primeros años de aplicación de regímenes especiales de gestión de residuos sólidos priorizados y en otros casos que la autoridad considere justificado aplicar esta figura. No va a ser aplicado cuando una unidad fiscalizable tenga un informe de supervisión que recomienda el inicio de un PAS o que declare responsabilidad administrativa del titular o que señale la imposición de una medida administrativa. Tampoco a unidades fiscalizables que se ubiquen en áreas en las que se tengan estaciones que registren excedencias de estándares de calidad ambiental y obviamente tampoco va a ser aplicado a empresas que no cuenten con un instrumento de gestión ambiental a pesar de requerir contar con uno. Sabemos que van a ser muy pocas las empresas que van a calificar bajo esta figura, pero sí consideramos importante exponerles la misma porque tenemos en consideración que viene un gran grupo de administrados a ser asumidos por el OEFA y sería una herramienta bastante potente para ellos de solicitarla en caso se inicie una supervisión por parte de la entidad. Ahí complementarte, Julia, hay sectores, digamos, que en el último año y medio o 2 años han sido traspasados a lo que es el tema de supervisión de OEFA, por ejemplo, el sector de educación, el sector justicia, también, por ejemplo, y hay otros que están en trámite de pasar, como por ejemplo, me parece que es, corrígeme, Julia, creo que es vivienda y construcción, me parece. Entonces, en realidad, todo apunta a que OEFA tenga la supervisión total de todos los segmentos de la industria en el país, ¿no? Sí, correcto. Entonces, no solamente pensemos, creo que hasta hace algunos años era bastante común asociar OEFA y la fiscalización ambiental a, por ejemplo, industrias extractivas, ¿no? Minería, hidrocarburos, energía. Ahora se ha ampliado totalmente, como dice Edgardo. Tenemos incluso universidades, colegios que están bajo el ámbito de supervisión y fiscalización de la entidad. Ahora se viene, por ejemplo, clínicas, se vienen condominios, inmobiliarias a ser supervisadas por el OEFA y por tanto esta herramienta es importante que sea conocida. La segunda de ellas, ya se los he adelantado, es la de subsanación voluntaria y corrección, ¿no? Antes, en el reglamento anterior, ya se había explicado que solamente delimitadas conductas eran objeto de subsanación voluntaria y, por tanto, el archivamiento de hallazgos y el evitar un potencial procedimiento administrativo sancionador. Y de hecho, varios de los clientes con los que hemos conversado se quedaron con este chip de que habían algunos hallazgos, algunas conductas que eran netamente insubsanables. De hecho, el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA ya lo había especificado así para los casos de excesos de límites máximos permisibles, no ejecución de monitoreos en determinados plazos, que por ejemplo estaban establecidos en un instrumento de gestión ambiental, componentes o actividades ejecutadas fuera de un IGA, ya nos había dicho el tribunal que eran conductas insubsanables. Esta lógica y estos criterios merecen ser repensados a razón de la aprobación del reglamento de supervisión, porque ahora, dentro del artículo 24, específicamente dentro del supuesto B, lo que nos señala la autoridad es que van a existir supuestos que el tribunal ya ha delimitado como insubsanables, pero que a pesar de ello pueden ser corregidos, mitigados o revertidos, o pueden ser susceptibles de adopción de acciones para evitar que se vuelvan a cometer en un futuro. La discusión acá, la interna, cuando por primera vez vimos el reglamento, era
pero ¿cómo yo voy a corregir, mitigar, revertir, etc., todos estos supuestos que les he mencionado, cuando por naturaleza el mismo tribunal de la entidad ya me ha dicho que son insubsanables? ¿Cómo voy a subsanar aquello? ¿Cómo voy a corregir aquello que es insubsanable por naturaleza? De hecho, nosotros hemos revisado la exposición de motivos, le hemos dado 1000 vueltas y la exposición de motivos, de hecho, es lo que nos señala, que el supuesto A del artículo 24 se mantiene bajo la figura de subsanación voluntaria. El único límite para su aplicación es del tiempo, es decir, si es que yo voy a acreditar la subsanación de alguna conducta, esto tiene que realizarse antes del inicio de un sancionador. Mientras que para el segundo supuesto, pensando en el tema de corrección, por ejemplo, en el caso de exceso de límites máximos permisibles, por ahí un poco de la casuística que hemos revisado es que podría ser aplicable para corregir, mitigar o revertir estos efectos, realizar monitoreos o mediciones del parámetro que se ha excedido, sí, con posterioridad, pero que le puede ayudar a tener certeza a la autoridad de que se han adoptado acciones a la interna para que este tipo de situación no se vuelva a obtener en el futuro. Si bien no podemos retroceder en el tiempo para lograr que determinado parámetro cumpla con los límites máximos permisibles en el momento en el cual fue tomada la muestra, consideramos que este tipo de adopción posterior a la obtención de este tipo de resultados observados podría ser presentado a la entidad para que pueda validarlo como una corrección. Otro de los supuestos es el de mejora manifiestamente evidente. En el reglamento anterior y parte del fracaso de la aplicación de la figura estaba vinculado a que, pese a que yo como empresa dentro del ámbito de la OEFA adoptara o implementara alguna actividad o algún componente adicional para que mi actividad tuviera algún tipo de protección ambiental mayor, yo no cumpliera con lo que estaba establecido en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, no había la posibilidad de que se me configurara esta mejora manifiestamente evidente porque evidentemente en el reglamento existía una contradicción. ¿Cómo yo iba a realizar mejoras dentro de mi actividad y a la vez cumplir con la literalidad de lo que estaba establecido en mi instrumento de gestión ambiental? Ahora el nuevo reglamento ha cambiado ese enfoque. Ya no piensa la autoridad con la óptica de exigir que literalmente se cumpla con el compromiso que tengo contenido en mi IGA, más sí lo que nos dice es que se tiene que cumplir con la finalidad de la obligación. Igualmente, superar lo exigido en el instrumento de gestión ambiental y además no generar nuevos impactos negativos. Entonces, el punto central o el cambio que se ha introducido es esto. Ya no nos pide cumplir literalmente con la obligación, ¿no? Pasamos ahora a un análisis de la finalidad de lo que yo tengo en mi instrumento de gestión ambiental. Va a ser bastante Ahí, interesante. Sí. perdóname, te interrumpí. Sí, va a ser bastante interesante ver cómo toma este tipo de casos el OEFA, porque como les digo, no hay data histórica, no hay ningún caso que se haya configurado como mejora manifiestamente evidente en toda la historia de la entidad. Entonces, más bien nosotros estamos atentos y expectantes a que alguna empresa lo pueda argumentar en el marco de una supervisión o de un sancionador para ver cómo es que evalúa el OEFA ahora este cambio de chip y cómo entiende la finalidad de una obligación de un IGA. Exactamente, eso es lo que iba a decir yo. Que ¿por qué nunca se ha aprobado una mejora? Porque en el chip de OEFA está siempre lo que dice tu IGA, la literalidad por encima de la razonabilidad, ¿no? Ahora con este cambio, esperemos para a ver, digamos, cómo interpretan ellos o qué cosa entienden ellos digamos, cumplir con la finalidad del instrumento, ¿no? Hemos visto casos con Julia en la práctica de clientes que una minera, por ejemplo, proponía cerrar un componente o una bocamina con un mecanismo que era superior a lo que estaba en el IGA contemplado, superior desde el punto de vista técnico y también ambiental. Y no se aceptaba porque no era lo que decía el IGA, ¿no? Entonces la literalidad era súper fuerte
y la UEFA no aceptaba, ¿no? Y, digamos, siguiendo con los temas de este reglamento, el compromiso de cumplimiento no es otra cosa que una posibilidad que le da la UEFA al administrado de poder adoptar un acuerdo antes de que se dicte una medida administrativa, luego de una supervisión in situ, ¿no? Que la UEFA lo suscribe la idea de esto es que haya un plazo y una forma de cumplimiento. Acá siempre la sugerencia que se le da al cliente es no pequemos de optimistas, no pequemos digamos, de positivos, planteemos cosas que se pueden cumplir en los plazos razonables de la empresa, dentro de los costos razonables de la empresa, porque después sale más caro incumplir que hacer este compromiso, porque la consecuencia directa de este incumplimiento es que quedas prohibido de poder hacer un compromiso como este en los siguientes 4 años, y no solamente por unidad fiscalizable, sino por empresa. Eso quiere decir que si yo soy una empresa que tengo varias operaciones y en una de ellas propongo este compromiso y cumplimiento y luego lo incumplo, quedo impedido de poder siquiera plantearle a UEFA algún otro compromiso y cumplimiento de mis otras unidades productivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno ofrece, porque no vaya a ser que por tratar de cumplir uno mismo se ponga la vara muy alta y sea difícil de poder llegar a lo que se ha ofrecido, ¿no? La consecuencia es que si uno cumple el compromiso, no hay una medida administrativa y tampoco se inicia un PAS y tampoco se queda registrado el hallazgo. Es como si se borrara todo de cero. Un quinto punto a comentar es la dirimencia. En el reglamento anterior sí se tenía la potestad de que el administrado pueda solicitarla, pero no se tenía un procedimiento establecido, es decir, un paso a paso que le brindara algún tipo de predictibilidad a las empresas sobre la figura y en qué casos se aplica y en qué casos no. Es algo que ya se tiene en este nuevo reglamento. De hecho, es un procedimiento técnico y nuestros comentarios sobre el particular se limitan básicamente a revisar el tema procedimental, más allá de qué parámetros sí o no, porque de hecho la exposición de motivos ya ha señalado que, por ejemplo, no todos los parámetros van a ser susceptibles de dirimencia, esto pensando en que no todos los analitos, no todas las muestras van a sobrevivir el periodo hasta la emisión o la recepción de resultados de las muestras y de la contramuestra propiamente, ¿no? Entonces, van a haber algunos parámetros que quedan fuera. Lo que sí nos ha señalado, por ejemplo, el procedimiento es que solamente va a ser aplicable para agua y para suelo, y que adicionalmente se requiere una diferencia porcentual relativa significativa para poder activar la dirimencia. Para el caso de agua, si no me equivoco, es del 20% y para el caso de suelo del 60%. Igual todos estos datos técnicos, según se señala en la exposición de motivos, han sido obtenidos de otra norma para remediación de suelos. Entonces, si es que tienen algún tipo de observación, que me imagino va a ser más de índole técnica, sí creo que merecería que lo revisen a la interna con los equipos, ¿no? Pero lo positivo, ¿no? Siempre rescatando lo positivo, es que se tiene ya un procedimiento, como les señalo, se tiene establecido como derecho de que se pueda solicitar la dirimencia y ya no va a existir este miedo de que de repente el equipo de supervisión no va a llevar el material necesario para que yo pueda activar una dirimencia. De hecho, ya está establecido dentro del reglamento que es responsabilidad del equipo supervisor que en tanto sepa que va a tomar un muestreo en determinado punto y si es que va a mostrar parámetros que sí son objeto de dirimencia, tiene que llevar el material y estar preparado en caso el administrado lo solicite, ¿no? Entonces, eso sí es bastante positivo de resaltar, ¿no? El tema de la predictibilidad que ahora se tiene sobre esta figura.
Finalmente, y solo para cerrar, porque es un punto bastante breve, es el procedimiento de supervisión conjunta in situ con otras autoridades. Como sabemos, cuando han ocurrido grandes emergencias de ámbito ambiental, técnico o de otro tenor, OEFA se ha personado de forma conjunta y también ha aparecido por ahí UCINARMIN, por ahí aparece SUNAFIL, por ahí aparece la municipalidad y etc. Entonces, la idea con lo que son supervisiones conjuntas es que este tipo de intervenciones se dé de forma coordinada, sin que las autoridades se atropellen, sin que tampoco se maree a la empresa o el administrado con el requerimiento de información, sino que más bien sea un poco más orgánica la actuación en este tipo de sucesos. Es justamente a lo que apunta este procedimiento. Si bien antes se han organizado algún tipo de intervenciones coordinadas con otras autoridades, dentro de las cuales ha intervenido el OEFA, ahora se tiene un procedimiento que incluso detalla la posibilidad de que las autoridades coordinen y elaboren un plan de trabajo, delimitando un tema de competencias, que también eso ha sido a veces bastante cuestionado. Hasta la fecha no se ha anunciado ningún tipo de supervisión conjunta que haya realizado la entidad en el marco de este nuevo reglamento, al igual que con otras figuras que hemos mencionado. Va a ser algo bastante interesante de ver y a lo que estar atentos. Eso es brevemente lo que nosotros queríamos comentarles y de hecho los puntos más resaltantes que nosotros hemos identificado en el reglamento. Sabemos que hay varias dudas que quedan en el aire aún. Cada vez que nosotros nos juntamos con clientes o tenemos este tipo de espacio de conversación, las dudas salen. A nosotros nos encantaría poder absolverlas todas, pero como ya habrán podido notar, hay varias cosas que todavía quedan medio en el aire por parte de la autoridad. Nosotros estamos expectantes porque lo que nos ha señalado EFA es que va a realizar talleres de capacitación para absolver todas estas dudas. Hasta ese momento creo que vamos a seguir pensando con la mejor de la buena fe en cómo se va a tomar este reglamento, pero igual nosotros a la espera de ver cómo se pone en práctica y también atentos a si tienen casuística de repente que en el último mes han sido supervisados y por ahí nos pueden comentar cómo les ha ido con la aplicación de este nuevo reglamento. Nosotros quedamos atentos. Igual ahí tienen nuestros datos de contacto. Si es que quieren profundizar sobre el tema o intercambiar experiencias, nosotros más bien gustosos y totalmente agradecidos. Muchas gracias, Julia. Y Edgardo, Edgardo, ¿tú también vas a exponer o con esto cerramos? No, con eso cerramos, ya pasamos a las preguntas que veo que ahí han Ah, puesto un par de sí, ahí he en el visto chat. aquí un par de preguntas. Bueno, algunas de las preguntas dicen, ¿en qué casos aplicaría la supervisión orientativa y supervisión de control? Bueno, la supervisión orientativa, ya he explicado que está delimitado en el reglamento, son casos bastante cerrados, es decir, cuando son nuevas empresas que pasan al ámbito de supervisión del OEFA, es decir, nunca en su vida OEFA les ha tocado la puerta. También estamos hablando de MIPES o empresas a cargo de personas naturales. Un tercer supuesto nos habla de la aprobación de instrumentos de gestión ambiental por mandato normativo, por tanto queda excluido lo que es la actualización del instrumento de gestión ambiental, que como sabemos se da cada 5 años, o la modificación del mismo, que como sabemos se da por iniciativa o necesidad de la propia empresa. También el reglamento nos dice que va a ser de aplicación este tipo de supervisión orientativa cuando se tengan regímenes especiales de residuos sólidos nuevos, ¿no? Como sabemos, tenemos algunos regímenes ahorita vigentes, como es el de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el de neumáticos fuera de uso, pero lo que nos señala la norma es que tiene que estar dentro de los 2 años de aprobado el régimen para que se aplique esa norma. Entonces, estos que ya he mencionado de aparatos eléctricos y electrónicos y neumáticos fuera de uso, si no me equivoco, datan del año 2019. Entonces, hasta el año 2025 ya pasaron estos 2 años de ámbito de aplicación de esta figura. Tendríamos que esperar a ver si
el sector aplica nuevos regímenes y, de ser el caso, en ese momento va a tocar levantar la mano y decirle a la OEFA, aplicamos una supervisión orientativa porque estas normas son nuevas. Por otro lado, las supervisiones de control apuntan a todos aquellos casos que no están recogidos dentro de una supervisión orientativa, ¿no? Entonces, es una figura excluyente y se podría decir que todo el resto que no está contemplado dentro del supuesto por el OEFA son supervisiones de control con miras a la verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales. Muchas gracias, Julia. Acá hay otra pregunta que dice, ¿la implementación de nuevos componentes que cumpla con los requisitos podría ser considerado como una mejora manifestantemente evidente? La incorporación de nuevos componentes, de hecho, va a depender bastante de si se cumplen los otros dos supuestos de la figura, ¿no? Recordemos que nos habla ahora el reglamento de que se cumpla con la misma finalidad del compromiso, pero que adicionalmente no se generen nuevos impactos ambientales y que además se provea una protección mayor en términos ambientales. Entonces, estos dos elementos adicionales de la figura también tendrían que configurarse para poder hacer un llamado a la figura manifiestamente evidente. Como casuística, tengo por ahí una empresa del sector industrial que tenía unas tuberías de desfogue de emisiones, y lo que ellos habían realizado es cambiar el diseño técnico de estos tubos de escape para ponerle unos filtros adicionales. Cuando EFA vio el cambio de diseño que difería del instrumento de gestión ambiental, lo sancionó como incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, pero en este caso creo que sí valdría la pena plasmarlo como una mejora manifiestamente evidente, porque justamente sí se cumplía con estos dos elementos adicionales, ¿no? De que se dotaba de una mayor protección al ambiente y además no se generaban nuevos impactos. Me parece que Valentina se ha desconectado. No lo veo. Leslie, ¿estás ahí en sala? Sé que se desconectó, justo estoy viendo. A ver, vamos a ver. Sí, sí. Ahí está Yadira, sí. Vale. Un minutito. Sí, sí, sí. Bueno, señor Edgardo, pero igual vamos resolviendo quizás unas consultas que tenemos por ahí. Ahí está, justo ahí está por ingresar Valentina. A ver. Oigan, les pido disculpas, pero como que se me cerró todo de un minuto en el computador. No te preocupes, Vale. Ahí No está. te preocupes. No sé en qué parte quedaron, si ya hicieron la última pregunta también. Sí, ya hemos absuelto la pregunta de lo que es subsanación y corrección de conductas, ¿no, Julia? También, ¿no? Ah, bueno. Sí. Entonces no me queda más que darle las gracias por ser parte de este webinar, a ustedes, Edgardo y Julia, por estar aquí. Muchas gracias. Y esperemos que el webinar de reglamento de supervisión de la OEFA haya sido una experiencia enriquecedora y de gran utilidad para todos los que están aquí presentes hoy en día. Y desde la Cámara de Comercio Peruano-Chilena seguiremos promoviendo espacios para encontrar diálogo y aprendizaje entre todos. Gracias por la oportunidad y por la invitación. No, de nada. Por favor, compartir el material. Sí, 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 Julia, nosotros vamos a hacerle llegar el material a ustedes por correo, a Yadira o a Leslie, y lo pueden pasar a quienes han asistido, por supuesto. Sí. muchísimas gracias. Ahí lo podemos compartir, así ellos se pueden comunicar directamente con ustedes en caso de que tengan dudas, consultas, asesorías, lo que necesiten. Buenas tardes. Perfecto. Falta la última pregunta que se hizo sobre si pueden explicar sobre subsanación voluntaria y corrección de conductas. Mm, ya.
Sí, Julia. Sí. Como les digo, el artículo 24 del reglamento de supervisión ha ampliado lo que es acciones a adoptar por parte de los administrados. Nosotros lo que teníamos en el reglamento del año 2019 era la posibilidad de subsanación voluntaria, esto muy ligado a lo que está establecido dentro de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Pero el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA había establecido un límite en la aplicación de la figura. Primero, en el ámbito de la voluntariedad, es decir, el OEFA no había tenido que hacerte un requerimiento para que tú ejecutaras determinada acción, y adicionalmente aquello que tú hayas implementado como acción de subsanación tenía que haberse ejecutado antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Adicionalmente, el tribunal había también establecido un límite y había señalado, no todo va a ser objeto de subsanación voluntaria, solamente van a ser objeto de subsanación voluntaria aquellas acciones o hallazgos que por un tema de temporalidad puedan ser subsanadas. De ahí que, por ejemplo, la ejecución de monitoreos fuera de plazo no sean objetos de subsanación voluntaria, tampoco lo que era exceso de límites máximos permisibles no era objeto de subsanación voluntaria. La implementación de componentes o actividades fuera de instrumentos de gestión ambiental tampoco eran objetos de subsanación voluntaria. Entonces, teníamos dos grupos de hallazgos, aquellos que sí podían ser objeto de subsanación voluntaria y aquellos no. Muy ligado al tema de la subsanación voluntaria, obligaciones formales, por ejemplo, sí eran concebidas como subsanables para la autoridad. Ahora el OEFA ha cambiado el chip con esta figura. Lo que nos señala en primer lugar sobre la aplicación de subsanación voluntaria es que ya no le van a dar énfasis a la voluntariedad. El único límite va a ser la temporalidad. Aquello que tú decidas adoptar tiene que realizarse hasta antes del inicio del sancionador. La pregunta para la autoridad era, ¿pero qué hago con estos hallazgos que mi tribunal ya me ha dicho que son insubsanables? Para eso es que el reglamento crea o incorpora esta figura de corrección de conductas. Pero claro, el reglamento te dice tienes que corregir, mitigar, revertir y adoptar incluso acciones para que esto no se vuelva a evitar en el futuro. Cuando nosotros lo leímos por primera vez, nuestra duda era, pero ¿cómo voy a corregir aquello que tu mismo tribunal ya me ha dicho que es por naturaleza insubsanable? Entonces, nuevamente, acá viene el tema, revisando la exposición de motivos, no me das casos que yo pueda aplicar en la práctica OEFA. Cuando tú tienes la casuística, varias de las consultas van ligadas, que hemos recogido de diversos clientes, van ligadas a este aspecto, ¿no? ¿Cómo yo voy a corregir, cómo yo voy a revertir aquello que tú ya has determinado como insubsanable? Este es un punto también que para nosotros es relevante que la OEFA pueda desarrollar con casuística, con data. De la experiencia que ha tenido un cliente la semana pasada en una supervisión, por ejemplo, a ellos sí les ha llegado el tema de corrección de conducta, porque sí tenían por ahí unos hallazgos de naturaleza insubsanable y lo que les ha llegado en carta de la dirección de supervisión que les corresponde, les han detallado ahí cuáles son las acciones concretas que para ellos son necesarias de aplicar para que aplique, valga la redundancia, corrección de conducta. Entonces, un poco de los casuística que vamos recogiendo es que va a ser la misma autoridad de supervisión, en este caso, de corrección de conducta, que te más o menos brinde la línea de acción de cómo implementar las actividades. Es un poco lo que hemos recogido hasta el momento. Igual nosotros a la expectativa de saber un poco más. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Julia. Creo que ya no quedan más preguntas, así que, bueno, con esto darles las gracias nuevamente y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos, chao. Chao, chao, gracias.